Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar sobre el protocolo de prevención y atención sobre los diferentes casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo. El 25 de noviembre del 2020 emitió el Acuerdo Ministerial MDT 2020-244, en el cual se indica pues, que en las instituciones tanto del sector público como del sector privado deberán de implementar protocolos que prevengan la discriminación de la mujer en el ámbito laboral. Se debe de adoptar como normativa dentro de la empresa y se seguirán los lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo. Recordemos un poco sobre el concepto de acoso laboral. En el Ecuador, a partir del año 2017, se ha definido como acoso laboral a toda forma o comportamiento que atente a la dignidad de la persona. Este comportamiento tiene que ser ejercido en forma reiterada y debe de ser potencialmente lesivo. Puede ser cometido en el lugar de trabajo o fuera de él y puede ser ejercido en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores y que tenga como principal resultado que la persona afectada se vea menoscabada, se vea maltratada y humillada, o bien amenace o perjudique su situación laboral. Esto fue publicado en el registro oficial el 9 de noviembre del 2017 y está vigente hasta la fecha. Existen diferentes tipos de acoso laboral, también conocido con el término anglosajón moving. El acoso laboral puede darse en forma horizontal, puede ser vertical. Si es en forma vertical, puede ser de tipo descendente o de tipo ascendente. Vamos a analizarlo ya más detenidamente. Los tipos de moving, de acuerdo a su origen, como ya lo mencionamos, puede ser descendente. Y eso es cuando el acoso viene desde el inmediato superior, es decir, desde el jefe en contra hacia el subordinado, ¿ya? Puede ser de tipo horizontal cuando es de igual a igual, de acuerdo al organigrama de la empresa, es decir, entre compañeros de trabajo. Y finalmente puede ser el tipo de moving, de acuerdo a su origen, puede ser ascendente cuando se da entre el subordinado contra al nivel jerárquico superior, es decir, contra el jefe. Cuando se da en forma horizontal, generalmente entre compañeros, suele ser a causa, o la principal causa es envidia, excesos de complicidad, comienzan a faltarse el respeto, y finalmente pues se produce un mal ambiente laboral y la persona se ve menoscabada en su autoestima. Muchas veces inclusive terminan las personas inclusive buscando ayuda psicológica porque comienzan a aparecer una serie de síntomas que generan mucho estrés en el trabajador. Modos de acoso laboral. Se pueden manifestar de una o varias formas, ¿no? Puede ocurrir la discriminación laboral, que es pues cuando hay un trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o credo religioso. Es decir, cuando se discrimina porque alguien es de determinada raza o de determinada religión o de determinado género, si generalmente se ve más en el género femenino este tipo de acoso. Persecución laboral. La persecución laboral es la conducta reiterada o arbitraria de descalificación en la que se le da un exceso de trabajo y se realizan cambios permanentes en el horario al trabajador, cuyo propósito es inducir al colaborador a que renuncie. El maltrato laboral. El maltrato laboral es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes del empleado o trabajador. Puede ser también manifestado por expresiones verbales injuriosas, insultos, pueden inclusive ultrajar al trabajador y que pueden lesionar la integridad moral o la intimidad del trabajador. Todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima. El entorpecimiento laboral ocurre cuando se obstaculiza el cumplimiento de la labor del trabajador o se la retarda.
se le puede ocultar información importante para que deje de cumplir con sus funciones. Entonces, se puede destruir inclusive información, ocultar correspondencia, por ejemplo. Y finalmente, la desprotección laboral es cuando al trabajador no se lo provee de los requisitos mínimos o equipos de protección personal y se lo delega a hacer actividades cuya integridad personal puede ponerse en riesgo. No se le dan, por ejemplo, un casco, no se le da botas si tiene que ir a áreas donde finalmente puede caerse. Entonces, eso es conocido también como desprotección laboral. ¿Qué es la violencia contra la mujer en el ámbito laboral? Son las acciones que obstaculizan el acceso al empleo, la contratación, el ascenso, la estabilidad o permanencia en el mismo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Es este concepto. Finalmente, ¿qué es el acoso sexual en el trabajo? El acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual que se puede dar lugar en el trabajo o inclusive fuera de él, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada o intimidada. Es un término relativamente reciente para un problema muy antiguo. De acuerdo a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, identifica el acoso sexual como una manifestación de la discriminación de género y como una forma específica de violencia contra las mujeres, aunque también se puede dar contra los hombres. El acoso sexual es una violación de los derechos fundamentales de los trabajadores, sean varones o mujeres, y constituye un problema de salud y seguridad en el trabajo y es definitivamente inaceptable dentro de una situación laboral. ¿Cuáles serían los indicadores de posibles conductas de acoso sexual? Porque es importante saber diferenciar cuándo puedo yo calificar a cierta actitud como un posible acoso sexual. ¿En qué casos, por ejemplo? Conductas físicas de naturaleza sexual, contacto físico no deseado, como se demuestra en la imagen, pues cuando el acercamiento es demasiado próximo y ya aborda ciertas partes anatómicas, inclusive de mi cuerpo, que no necesariamente tienen que permitirse que sean tocadas. Conducta verbal de naturaleza sexual, insinuaciones, proposiciones, las mismas pueden ser de tipo molestas y humillantes y que son de contenido sexual. Pueden ocurrir también llamadas telefónicas, inicialmente pueden ser anónimas, pero finalmente pues se identifica que puede ser de un compañero o compañera de trabajo, mensajes de contenido sexual, envío de fotos con gráficos obscenos, dibujos de contenido francamente sexual. Conducta no verbal de naturaleza sexual, miradas, gestos impúdicos. Estos son indicadores de conductas de acoso sexual. Es importante tener presente que en una relación laboral, una vez que uno ingresa a un trabajo, uno firma un contrato de trabajo en el cual debemos cumplir ciertos lineamientos. Entonces, no todo es acoso laboral. Por ejemplo, cuando nos reclaman porque no llegamos a tiempo dentro del horario indicado como hora de ingreso, si me reclaman, yo no voy a calificar eso como un acoso laboral. Cuando me evalúan por mi desempeño y no he tenido un desempeño de acuerdo a lo esperado, tampoco puedo atribuir a que me están acosando. Hay indicadores de objetivos. Si yo entrego resultados que no cumplen con los objetivos que se esperaban por mí y si mi jefe me indica o me llama la atención por aquello, no puedo calificarlo como acoso laboral. Realizar el trabajo asignado, si me piden que realice una actividad que está dentro de mis funciones, tampoco puedo indicar pues que me están acosando. Un hecho aislado, un hecho colectivo, organizado, críticas constructivas, no se califican tampoco como acoso laboral. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando en una empresa ya se sospecha que hay acoso laboral o cuando se lo quiere prevenir? Porque el objetivo de todas las organizaciones es más bien prevenir el acoso. Se recomienda que la persona que se sienta acosada debe de identificar al agresor o a los agresores, porque pueden ser inclusive más de una persona.
Informar al inmediato superior, teniendo siempre presente datos explícitos como cuándo ocurrió el acoso, la fecha, el día, el lugar, las circunstancias en que se llevó a cabo esta acción. Se notifica al responsable de talento humano sobre esta novedad y si es necesario se debe buscar apoyo psicosocial si ya la persona se ha visto menoscabada en su autoestima. Se recomienda también realizar reuniones con el equipo de trabajo y generar un sistema de motivación y participación del equipo, ajustes en la política y controles administrativos relacionados pues, a lo que es la prevención del acoso. También se recomienda realizar talleres, programas de humanización en el trabajo, haciendo énfasis en el liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, los jefes con sus equipos inmediatos, pues que supervisan, es importante que tengan reuniones periódicamente y que comenten pues las novedades que puedan tener. También se recomienda implementar un plan de recompensas y reconocimiento organizacional cuando el equipo ha cumplido sus objetivos. No necesariamente estamos hablando de recompensas de tipo económico, pero sí un reconocimiento, una publicación, o quizás una invitación a un desayuno a todo el equipo. Es una forma indirecta de motivar al personal. Y también como recomendación para prevenir mal clima laboral y que se genere luego un acoso, una adecuada planificación del trabajo, definiendo bien horarios, la carga laboral que debe de tener cada persona, para que luego no ocurra de que alguien indique pues que se siente acosado porque está trabajando más de lo que esperaba. Se debe también cambiar de mentalidad y cultura. Aquí tenemos algunas expresiones pues, que se ocurren o se mencionan dentro de una jornada de trabajo. Así nos bromeamos nosotros, cuando ya comienza alguien a quejarse de que lo están acosando, pues mencionan, no, si así nosotros nos tratamos, pero bien que le gusta, qué habrá hecho para que lo asciendan, ni siquiera un halago se les puede dar. ¿Por qué se viste así? Se expone, calladita se ve más bonita. Es decir, son una serie de términos que denotan pues que la mentalidad y la cultura muchas veces va de la mano con comportamientos de acoso. Como ejes de prevención tenemos la implementación de una cultura preventiva, el programa de riesgos psicosociales, que nosotros lo tenemos ya implementado aquí en el Omni Hospital, y medidas de prevención e información. En cuanto al protocolo preventivo, se debe declarar como principio que hay una tolerancia cero para casos de acoso, sea laboral, de tipo sexual, siempre debe de ser eso considerado cero tolerancia. Definiciones, definir códigos de conducta que se socialicen con los trabajadores para que sepan pues cuáles son las conductas a seguir dentro de la empresa en pro del respeto, para que no ocurran estas novedades. Difusión, formar al equipo de trabajo y sensibilizarlo en la prevención del acoso laboral, procedimiento de denuncia, criterios y fases. Dentro del protocolo de prevención del acoso laboral, existen una serie de pasos que se deben de cumplir si algún trabajador, sea hombre o mujer, se siente acosado. Como ya se mencionó anteriormente, debe de notificarlo al jefe inmediato, luego a talento humano, y talento humano con el equipo formado para prevención del acoso laboral investigará los detalles de esta denuncia, ¿no? Y finalmente, de comprobarse que efectivamente ha habido acoso, van a haber consecuencias con posibles sanciones. El objetivo de este programa es evitar cualquier tipo de violencia, discriminación contra la mujer en los espacios de trabajo. El pilar de prevención será definir una cultura, crear políticas y planes, talleres, medidas de prevención, información, llenar cuestionarios para prevenir el acoso. Criterios de actuación, definir los procedimientos, prohibir represalias en contra del trabajador que denuncie un posible acoso. Las fases de actuación se pueden dar a nivel del sector privado como público y
corresponden a la intervención, valoración y resolución del problema. En cuanto al pilar de reparación y sanción, las unidades de talento humano van a contar con tiempos definidos en este programa para que cada uno de los responsables, al cabo de 3 días, ya se genere la reunión con el Comité Preventivo del Acoso, que comiencen ya a investigar. Luego, a los 10 días, ya se debe de emitir la valoración inicial para generar ya una resolución de los conflictos. El acoso laboral tiene un régimen sancionatorio. Las medidas pueden ser de tipo disciplinarias, inclusive penales, administrativas y laborales. Y esto aplica para empresas tanto del sector público como privado. Es un tema bastante delicado que se lo puede manejar y lo ideal es manejarlo dentro de la organización. Pero si el trabajador considera que no lo están escuchando, está en la potestad de hacer la denuncia directamente al Ministerio de Trabajo. Muchas gracias.